Ayer hablamos de monitoreo, de la ventilación mecánica, y hoy vamos a hablar de un aspecto de la ventilación mecánica sin la cual esta no se pudiera dar, y es el monitoreo gasométrico. Y resulta que muchísimas veces, cuando vemos una gasometría, muchos de nosotros ponemos esta cara, una cara de que no sabemos de qué se trata, pues, exactamente. Sobre todo cuando nos estamos iniciando, pues nos estamos iniciando. Yo recuerdo mucho que yo entré al posgrado de anestesiología y para mí era todavía un conflicto entender bien los aspectos gasométricos de los pacientes, ese equilibrio gasométrico. Esperemos que hoy salgamos con otra cara, pues, de esta charla. Y resulta pues que cuando nosotros pedimos una gasometría a un paciente, la gasometría específicamente resalta dos aspectos de este equilibrio gasométrico. Uno es el estado ácido-base y otro es el estado de oxigenación. Son dos cosas separadas que te reporta la gasometría. ¿Qué hacemos nosotros frecuentemente? Frecuentemente, todos nosotros. Todos nosotros nos vamos directamente al estado ácido-base. Todos empezamos a ver el pH, el bicarbonato, el exceso de base, cuánto de CO2 tiene. Eso es lo que nosotros vemos frecuentemente cuando vemos una gasometría, de primera línea. Y de segunda línea dejamos a la oxigenación. Pero resulta que muy posiblemente el paciente esté necesitando con urgencia oxígeno y nosotros estamos dejando el análisis del estado de oxigenación para luego, para después. Entonces, lo que recomendamos nosotros encarecidamente es que veamos primero la parte de oxigenación. Veamos primero eso. Veamos cómo está oxigenando el paciente, cómo tiene la presión arterial de oxígeno, cómo tiene la saturación. Y después hagamos el análisis gasométrico del estado ácido-base. Concordando con esto, bueno, vamos a ver primero el oxígeno de estos pacientes. Para eso nosotros hemos diseñado pues 3 casitos clínicos muy sencillos que de diferentes patologías, pacientes que tienen la gasometría hecha y vamos a ver la presión arterial de oxígeno. El primero de estos casos es un paciente que está en la unidad de cuidado postoperatorio, el cual tiene un patrón respiratorio irregular. El paciente respira, pero está como asincrónico. Él está estubado, pero está allí probablemente asociado con una relajación residual posanestésica. Está recibiendo oxígeno y con una FiO2 de 0,4. Y alguien, a lo mejor la jefa de enfermera o el jefe residente que estaba por allí, le hizo una gasometría porque no le gustó bien cómo estaba respirando y reportó una presión arterial de oxígeno de 50 milímetros de mercurio. El segundo de nuestros pacientes es un paciente que llegó a la sala de trauma shock con politraumatismos varios por un accidente de tránsito, el cual presenta franca falla respiratoria. De hecho, están sospechando un neumotórax. Está recibiendo una alta FiO2, 0,9. Alguien le hace una gasometría en la emergencia y reporta un 44 de presión arterial de oxígeno. El tercero de nuestros pacientes es un paciente que llega caminando al triaje respiratorio COVID, consulta porque se siente muy mal, tiene fiebre de varios días, tiene anosmia y disgeusia, con disnea a esfuerzos moderados. Nada más caminar ya le da cierto grado de disnea. Está respirando oxígeno ambiente, le hacen una gasometría y reporta 59 de presión arterial de oxígeno. Muy posiblemente esté en esa condición que alguna gente llama hipoxemia feliz. Bueno, ¿qué características común tienen estos 3 pacientes? Bueno, los 3 tienen condiciones diferentes, pero los 3 están hipoxémicos. Los 3 tienen la presión arterial de oxígeno por debajo de 80 milímetros de mercurio, que es el límite superior. La presión arterial de oxígeno normal es de 80 a 100. De 80 a 100. Ellos tienen una presión arterial de oxígeno que está por debajo de 80, están hipoxémicos los 3. Ahora, bastaría solamente saber la presión arterial de oxígeno y usted catalogarlo como hipoxémico para tratar adecuadamente a estos pacientes. Veamos la clasificación de la hipoxemia.
que es una clasificación muy vieja, ¿verdad? Que ha permitido a todos saber que por debajo de 80 tenemos una hipoxemia leve, por debajo de 60 una hipoxemia moderada y por debajo de 40 una hipoxemia severa. Es decir, los tres pacientes que le he presentado esta noche presentan una hipoxemia moderada, pero clínicamente ellos no están en igual condición. Comparten esta hipoxemia moderada, pero clínicamente no están en la misma condición. Es de resaltar en esta lámina, por cierto, cortesía del doctor José Santaella, que hace mención también a la saturación de oxígeno, la relación que hay entre la presión arterial de oxígeno y la saturación de oxígeno. Es interesante porque la curva de disociación de la oxihemoglobina, uno de los grandes descubrimientos que se ha hecho en fisiología respiratoria, esa curva, la curva de Severin-Haus, retrata exactamente la relación que hay entre la presión y la saturación, ¿no? Ahora, digo yo, ¿esto será suficiente? Aquí está la curva. Por debajo de 95, ya el paciente está desaturados. Por debajo de 88, la desaturación es grave. Ahora, recuerden ustedes que en una parte de la curva y nosotros no sabemos exactamente en dónde está, sino hasta que después que se estabiliza, sobre todo cuando cae en barrera por aquí, ¿vale? Ok, entonces tenemos tres pacientes que tienen hipoxemia moderada, pero bastaría nosotros solamente con esa clasificación. Yo digo que no. Yo digo que nosotros pudiéramos hacer tres cositas más para valorar el estado de la oxigenación, entre otras muchas que se pueden hacer. Una es saber que la FiO2 va a condicionar la presión arterial de oxígeno. Es decir, no basta con saber cuál es la presión arterial de oxígeno o la saturación del paciente. Tienes que informarme cuánto de FiO2 está recibiendo el paciente, porque aproximadamente 500 veces la FiO2 debe ser la presión arterial esperada. Es decir, la presión arterial de oxígeno depende de la FiO2 que se esté aportando. Aproximadamente 500 veces. Claro, no es exacto. No estamos, acuérdense que estamos hablando de fisiología respiratoria, no es matemática, no es álgebra, no es aritmética, perdón, aritmética. ¿Por qué? Porque aquí nosotros respiramos 0,21, por 500 da 105. Y nosotros no tenemos un valor normal de 80 a 100, ¿no? Pero es aproximado. Otra fórmula que quiero que nosotros manejemos esta noche es la fórmula del índice de Kirby, también conocido popularmente como el PAFI, la relación que hay entre la presión arterial de oxígeno y la FiO2. Es decir, en esta fórmula se compara la oxigenación arterial del paciente con diferentes grados de FiO2. Entonces nosotros agarramos la presión arterial de oxígeno, la dividimos entre la FiO2 que estamos recibiendo y dependiendo del resultado nosotros sabemos en dónde está el paciente. Si esta relación da más de 300, el paciente entonces está en una condición. Si está menos de 300, está en otra. Lo normal es que mientras más alto sea la PAFI, mientras más alto sea la relación presión de oxígeno, FiO2, mejor. Y por último, vamos a hablar de una fórmula que nos da más exactitud incluso que la PAFI, pero que esta noche no vamos a desarrollar tanto, sobre todo por cuestiones de la charla, que es la relación que hay entre la presión arterial de oxígeno y la presión alveolar de oxígeno. Con estas tres fórmulas, si usted analiza el estado de oxigenación del paciente, con estas tres fórmulas va a ser mejor, mucho mejor que hacerlo solamente con la clasificación de la hipoxemia. Vamos a ver nuevamente a nuestro paciente, pero ahora desde otra óptica. Vamos a verlo con las fórmulas que hablamos. El primer paciente, un paciente que estaba recibiendo 0,4 de FiO2 con una presión arterial de oxígeno de 50, que estaba con una relajación residual posanestésica. Ese paciente reporta 50 de presión arterial de oxígeno, pero según la 500 veces la FiO2 debería estar alrededor de 200. 200. Imagínate tú, 50 por aquí, ¿no? Es decir, no esperemos 200, pero 150, 100, algo parecido.
Y cuando vamos al PAFI, dividimos 50 entre 0,4, me da 125. Está muy por debajo de 300. Es decir, este paciente no está en buenas condiciones. Segundo paciente que está pidiendo a gritos que le coloquen un tubo de tórax. Está recibiendo 0,9 de FiO2 multiplicado por 500 debería ser 450 la presión arterial esperada de él. Tiene 44. Muy por debajo de 300. Muy por debajo de 300. Una franca falla respiratoria. Y cuando, de 500. Y cuando hacemos el PAFI, la presión arterial de oxígeno entre FiO2, aquí sí da 48, muy por debajo de 300, que es lo que debería tener, más de 300. Es decir, que está en una falla respiratoria muy grave. El tercer paciente, que es el paciente que llegó posiblemente con COVID, que llegó caminando por sus propios pies, él debería tener más o menos como 105 de presión arterial de oxígeno, 59, y cuando vamos al PAFI está a 280 por debajo de 300. ¿Por qué 300? 300 es porque la definición de Berlín, la definición actual del síndrome de estrés respiratorio agudo, nos dice que el paciente que tiene menos de 300 de PAFI, recibiendo al menos 5 de CPAP, ¿no? Ya se considera que está comprometida la oxigenación en forma leve, si es menos de 100, si es menos de 200, moderado, y si es menos de 100, grave. Es decir, nosotros tenemos que hacer obligatoriamente PAFI a nuestros pacientes para saber si este paciente concuerda con la definición de Berlín y si está en una condición leve, moderada o grave en cuanto a la definición de síndrome de estrés respiratorio agudo. ¿Vale? Dicho esto, vamos a otra fórmula, la presión alveolar, que les digo, no vamos a desarrollar esta noche, más por cuestión de tiempo que otra cosa. Pero está muy en concordancia con lo que explicó la doctora Gloria el primer día y con lo que lo explicó el doctor Santaella con respecto a la presión inspirada de oxígeno, que no es más que la FiO2 por la presión barométrica menos la presión de vapor de agua. Y esta presión alveolar, presión inspirada de oxígeno, debe restársele 1.2 por la presión de CO2, que es más o menos una constante que hay. Y entonces la fórmula quedaría así: FiO2 por la diferencia que hay entre la presión barométrica y la presión de vapor de agua, menos 1.2 por la presión de CO2. Esta fórmula es, si ustedes hacen una relación que hay entre la presión arterial de oxígeno y la presión alveolar de oxígeno, va a ser aún más exacta, más fidedigna que la PAFI. Pero para efectos de esta charla, vamos a quedarnos con el PAFI. A mí me gustaría que aquellas personas, aquellos residentes que no lo conocían o que no lo usaban frecuentemente, a partir de ahora, por lo menos utilicen el PAFI. Si usan esta relación, presión alveolar, presión arterial entre presión alveolar, muchísimo mejor, muchísimo mejor. Entonces, la relación que hay, y me disculpan el gorila que puse aquí como paciente, está la FiO2 determina la presión alveolar, porque dependiendo de cuántos oxígenos recibamos, vamos a generar una presión alveolar de oxígeno, la cual, gracias a la ley de Fick, pasa a los capilares y mejora la presión alveolar de oxígeno, la presión arterial de oxígeno, la saturación y, por último, el contenido de oxígeno a nivel de la sangre. Esto es con respecto a la presión alveolar, la presión de oxígeno a nivel del mar. Ya también la doctora Gloria y Santaella hablaron de cómo se modifica en la medida que usted asciende, en la medida que disminuye la presión barométrica, cómo disminuye la presión inspirada de oxígeno. Aquí pusimos como ejemplo, ¿no? Quito, que está a 2.800, creo, de altura. Y entonces para eso hay fórmulas, son unas fórmulas que están descritas para tal fin, que corrigen el PAFI dependiendo en dónde esté. Usted puede colocar la presión barométrica del sitio y corrige la PAFI, y también puede corregir la presión de CO2. Si es un paciente que está recién llegado, no se ha adaptado,
o si está adaptado, está crónico allí en esa altura, lo hace con esta fórmula. Me parece interesante porque cuando fuimos a Quito a un taller de ventilación mecánica que promocionó Sanespi, nosotros tuvimos que adaptarnos a esta fórmula para poder dar exactamente las presiones de las PAFI y la presión de CO2. También estamos en una situación que no solamente estamos hablando de hipoxemia. Algunos pacientes, ya como vieron en la curva de disociación de la oxihemoglobina, pudieran estar con hiperoxemia. Es decir, CO2 arterial, oxígeno arterial por encima de valores normales por encima de 100. Y la curva de la saturación, como te da máximo 100%, tú no sabes si ese paciente tiene 100, si tiene 200, 300 o 400 de presión arterial de oxígeno, ¿no? ¿A qué se debe esto? Bueno, algunos pacientes hiperventilan, pero lo más seguro es que sea porque se le da demasiado oxígeno. Nosotros abusamos con el oxígeno. Hacemos hiperoxia muy frecuentemente, muy frecuentemente. Y yo les voy a enseñar dos gasometrías que yo aprecio mucho, estas dos gasometrías. Ustedes dirán, bueno, urgente no son porque una es de febrero del 95 y otra es de febrero del 96. Son dos gasometrías cuando yo estaba de R2 y de R3 respectivamente. Y fíjense ustedes que son dos pacientes que eran parte de mi tesis de grado, que le administramos oxígeno 100% con ventilación JET. Y fíjense ustedes las presiones de oxígeno que manejaban, 282 de oxígeno y el otro paciente 361 de oxígeno. O sea, es una exageración. Claro, nosotros lo usamos por un tiempo corto, pues, solamente para demostrar que era efectivo el método de ventilación JET, pero era efectivo para oxigenar, pero no tan efectivo para ventilar, porque fíjense ustedes, los pacientes retenían CO2 y terminaban haciendo una acidosis respiratoria, ¿no? Sirva esto de entrada para la parte de ácido base. Fíjense ustedes como aquí, como les decía, la gasometría está dividida en dos, estado de oxigenación y estado ácido base. Pero lo que quiero resaltar en este momento es la hiperoxemia, que hace daño a los pacientes, puede aumentar la producción de radicales libres, puede producir fibrosis pulmonar, un montón de efectos. Mientras menos oxígeno que tolere el paciente, mejor. Ok, ahora terminamos con la parte de oxigenación, ahora vamos a hablar con la parte de ventilación, la parte de pH. Entonces nosotros tenemos un paciente en el cual, alterado el equilibrio, pudiera presentar o bien acidosis, bien sea metabólica o respiratoria, o alcalosis, bien sea metabólica o respiratoria. Vamos a hablar un poquito de teoría. No se aburra. Va a ser muy poco lo que vamos a hablar. Siempre que sea posible, hay que tratar la causa subyacente que origina el trastorno. El paciente no es una gasometría que dice que tiene el bicarbonato bajo. No, no. El paciente es un todo, es sistémico, y nosotros tenemos que tratar de buscar cuál es el mecanismo que generó el trastorno para corregirlo. Por ejemplo, si el paciente tiene una cetoacidosis diabética, nosotros no podemos tratar la acidemia que tiene él, sino, y la acidosis metabólica, sino tratar la condición de su diabetes alterada, ¿no? Siempre que sea posible, hay que tratar el trastorno subyacente. Hay que saberse los valores normales, ¿no? Valores de pH 735, 745, 735, 45 de CO2, 22, 26 de bicarbonato, exceso de base más o menos 2. Siempre con las correcciones pertinentes con respecto a la presión barométrica. Y bueno, vamos a hablar un momentico de que es un ácido, es una sustancia capaz de donar un electrón, un protón, y una base es la sustancia capaz de recibirlo. Ese es un concepto que tiene más de 100 años, ese concepto. Y bueno, ¿por qué nosotros trabajamos con pH y no trabajamos con la concentración de hidrogeniones? ¿Por qué? Porque trabajar con la concentración de hidrogeniones haría muy tedioso. No es lo mismo trabajar con 0,0000004 que trabajar con 740, ¿no? Entonces, el logaritmo inverso de la concentración de hidrogeniones, que es el pH, y recuerden que pH se escribe P minúscula, H mayúscula, es mejor, es más fácil desde el punto de vista práctico,
¿no? Trabajar con la ecuación de Henderson-Hasselbalch que trabajar con la concentración de hidrogenio. Y nosotros, el cuerpo humano, el organismo nuestro, produce un montón de ácidos diariamente. Diariamente estamos produciendo ácidos, bien sea fijos o volátiles, y el organismo, en su infinita sabiduría, mantiene un equilibrio entre las concentraciones de los ácidos y las bases para que no se alteren. Entre varios ácidos hay el carbónico, acético, beta hidroxibutírico, el ácido láctico, que vamos a hablar ahora, y entre las bases bicarbonato, fosfato, proteínato, etc. Estos equilibrios se establece entre bases y ácidos, de modo que el pH se mantenga en cierto rango que permita el funcionamiento normal del organismo. ¿Por qué? Porque los hidrogeniones en exceso alteran la carga, la forma tridimensional, la capacidad de enlace y función de las proteínas. Y entonces, al producirse eso, van a funcionar más enzimas, proteínas transportadoras, hormonas, receptores, proteínas mediadoras, etc. Y lo peor es que pequeñas fluctuaciones van a producir estas alteraciones. Entonces tenemos pacientes en coma que no se despiertan, tenemos pacientes hipotensos que no responden a vasopresores, lo cual es producto todo de la alteración de este equilibrio. Y la regulación, es decir, lo que establece este equilibrio, son diferentes. Pues son los buffers que están a nivel plasmático, desde el eritrocito hasta diferentes proteínas, diferentes sustancias a nivel del plasma, hasta las regulaciones más conocidas, que son la regulación renal y la regulación respiratoria. Una se contrapone a la otra. Para efectos de esta plan, aunque estamos simplificando muchísimo, un concepto que es muy posiblemente más complejo, el pulmón regula el componente respiratorio, es decir, mediante la manipulación del CO2, el pulmón regula el componente respiratorio, que es un ácido, y el riñón regula el componente metabólico, que es una base. Cuando ambos factores combinados se actúan en forma sinérgica, es decir, aumenta el CO2 y disminuye el bicarbonato, entonces estamos en un trastorno mixto. En ese caso que yo describí, es una acidosis mixta. Entonces, resumiendo, estado ácido-base, si aumenta la presión de oxígeno, de CO2, como es un ácido, y estamos hablando del logaritmo inverso, entonces disminuye el pH. Si disminuye el CO2, aumenta el pH. Si aumenta el bicarbonato, aumenta el pH porque aumenta las bases. Y si disminuye el bicarbonato, disminuye el pH. O sea, esto es una simplificación. Yo iba a poner como título esto así o más fácil. Pero bueno, esto tiene que tenerlo claro porque alguna gente se confunde con respecto al pH. El pH es el logaritmo inverso de la concentración de hidrogeniones. Por lo tanto, mientras más ácido haya, menor va a ser el pH. Y mientras más base haya, más va a aumentar el pH. ¿Sí? Ahora, existen diferentes métodos diagnósticos. Muchísimos métodos diagnósticos de una gasometría. Es interesante que a veces nos pasa que nosotros revisamos la parte teórica y después no sabemos hacer diagnóstico gasométrico, ¿no? Pero bueno, existen diferentes métodos. Yo no los voy a pasar todos. Los voy a nombrar solamente algunos. Por ejemplo, usted analiza primero el CO2, si está normal o no. Si está más de 44, está en una acidosis respiratoria. Si tiene menos 36, tiene una alcalosis respiratoria. Ve el bicarbonato, si tiene más de 26, está en alcalosis, si tiene menos 22, acidosis. Y el pH debería estar entre 740, más o menos 004. Es decir, que más de 744 es alcalemia, menos de 736 acidemia. Esa es una forma de verlo. Otra forma de verlo es con este algoritmo, que no lo voy a describir, pero parte a nivel de la concentración de pH y concentración de hidrogeniones. Entonces tiene tres opciones: normal, ácido y básico, y allí agarra. O también, bueno, el famoso gráfico de Ziga Andersen, ¿no? Que publicó este nomograma, el nomograma de Ziga Andersen, fue producto de su tesis de grado de doctorado, tesis que fue traducida a 16 idiomas. Eso es una tesis de grado. Y bueno, usted ve que si usted consigue el pH
y el bicarbonato puede ubicarla en diferentes eh, partes del diagnóstico del nomograma. Nosotros nunca lo hemos usado porque me parece complejo, pero como dice el doctor, el brasileño Paolo Moroto, para el entender ácido base se necesita es raciocinio, un poquito de raciocinio, nada más. Aquí está una interpretación, uy, estoy volando esto, una interpretación donde empiezan por el pH, dice si existe acidosis o alcalosis como evento primario, la compensación del evento secundario, se observa el CO2, si el CO2 está alto, el paciente tiene acidosis respiratoria o está compensando una alcalosis metabólica. Si el CO2 es bajo, el paciente tiene alcalosis respiratoria o está compensando una acidosis metabólica. Después valorar el bicarbonato. Si está alto, es una alcalosis metabólica o el paciente está compensando una acidosis respiratoria. Y si está acidosis metabólica o está compensando una alcalosis respiratoria si está bajo. En efecto, nosotros más o menos usamos este método para hacer el diagnóstico gasométrico. Nosotros se altera el equilibrio, bien sea el pH o el CO2 o el bicarbonato, te va a dar indicios por dónde está. Yo le pregunté al doctor Santaella cómo estaban ustedes en cuanto a diagnóstico gasométrico. Él me dijo que estaban muy bien, ustedes sabían muchísimo de diagnóstico gasométrico. Hay un capítulo del Harrison, este clásico libro de medicina interna, que habla todas las bases teóricas de la gasometría arterial. Y nosotros también tenemos un curso muy didáctico para hacer diagnóstico. Cualquier cosa que ustedes apliquen raciocinio, un poco de razonamiento, podrán hacer diagnóstico. Lo que no quise, fíjense ustedes que han habido tantas cosas para hacer diagnóstico que incluso bajé esta tarde 3 aplicaciones que hacen diagnóstico gasométrico. 3 aplicaciones en mi teléfono inteligente, lo bajé para hacer las 3 muy buenas según lo que dice la opinión de los usuarios. Ahora, otra cosa es, después de hacer diagnóstico gasométrico, es saber utilizar en el análisis el anión GAP. ¿Tiene utilidad? Por supuesto que tiene utilidad. El anión GAP es interesantísimo porque nos va a hablar de la diferencia que hay entre cationes y aniones, y esa diferencia nos va a llevar entonces a esta tabla, a estos gráficos que son muy didácticos. En condiciones normales hay aniones que no son medibles y se ven en el gráfico A, en el cual el sodio está como el principal catión, cloro más bicarbonato son los otros aniones, y hay unos aniones que son no medibles. Esa es la definición de anión GAP, son la suma de los aniones no medibles. Hay una cantidad de aniones que no medimos y que más o menos dan entre 8 y 12, 12 o 16, dependen si lo hace o no con potasio. Total que entre 12 y 16 más o menos debería estar esto que medimos. ¿Qué pasa cuando el bicarbonato baja? Entonces tenemos un anión GAP elevado. Esta es una acidosis metabólica. Uy, Dios. Esto es una acidosis metabólica con anión GAP elevado. Porque aquí aumenta el gap. La diferencia entre los aniones aumenta producto de que disminuyó el bicarbonato. Y entonces tenemos una acidosis metabólica que es la única utilidad que tiene el anión GAP para catalogar las acidosis metabólicas con anión GAP elevado o alto. Y por último, tenemos una condición de una disminución del bicarbonato, pero es a expensas del aumento del cloro. Entonces, el GAP no está elevado, sino que más bien o está normal o está disminuido. Entonces, esta acidosis metabólica se llama acidosis metabólica con el anión GAP bajo o normal o hiperclorémica. Entonces, resumiendo, el anión GAP sirve para catalogar las diferentes acidosis metabólicas que hay. Tenemos un anión GAP normal cuando está entre 12 y 16, 8 y 12 según otros autores. Cuando está por encima de esos valores, por encima de 12, está elevado. Esto sería una acidosis metabólica con anión GAP elevado.
Y por último está la acidosis hiperclorémica, en el cual el anión gap o está normal o está disminuido. Es importante saber esto porque fíjense ustedes, acidosis con anión gap aumentado. Está la acidosis láctica, que es muy frecuente, muy frecuente. En el área de trauma, shock y en quirófanos, cirugías prolongadas, etc. La cetoacidosis diabética, muy frecuente en la emergencia. La cetoacidosis, la acidosis metabólica de insuficiencia renal, aguda o crónica, o por la ingesta de salicilatos o etilenglicol, etc. Entonces, es interesante que nosotros sepamos que existen acidosis con anión gap aumentado, ¿no? Este tipo de acidosis que tienen anión gap elevado no son tributarias del tratamiento con bicarbonato. Bueno, yo creo que ninguna acidosis metabólica, hay que tratar la causa subyacente, pero ninguna menos que esta deberían recibir bicarbonato. Y también es interesante la clasificación de la acidosis láctica, en el cual vemos que hay la acidosis tipo A, que es anaeróbica, y la tipo B, que es aeróbica. Para los anestesiólogos les puse aquí propofol como causa de acidosis láctica tipo B. Pero las otras causas que son anaeróbicas son por falla de oxígeno, bien sea por falta de una FiO2 adecuada o por falta de transporte o por isquemia. Las acidosis metabólicas con anión gap normal, bueno, casi todas son por pérdidas digestivas, pérdidas renales, por una disfunción, la eliminación de hidrogeniones a nivel renal, intoxicación, sobre todo con acidosis hiperclorémica y alguna que otra cetoacidosis por ahí. Entonces, resumiendo, la ventilación mecánica tiene relación, el equilibrio ácido-base tiene relación con la ventilación mecánica, claro que sí. Si el problema es de oxigenación, tal cual como nos describió el doctor Santaella y el doctor Héctor, nosotros podemos trabajar la oxigenación con la FiO2 y con el PIP que le damos al paciente, ¿no? Aumentamos el FiO2 o la PIP dependiendo de lo que queramos. Si el problema es de ventilación, entonces nosotros en este paciente que está intubado, nosotros pudiéramos aumentar la frecuencia respiratoria o aumentar el volumen minuto, dependiendo qué se puede hacer con el paciente, siempre tratando de hacer una ventilación protectiva, de modo que nosotros podamos aumentar el volumen minuto de ese paciente. Haciendo esto, nosotros podemos manipular los niveles de CO2 que son ácidos, que es un ácido. Vamos a ver otros casos clínicos. Se lo decía ayer a uno de los residentes que participó. No hay nada que enseñe más que equivocarse. Se lo digo así. Yo me he equivocado muchísimo porque yo manejo el concepto de especialista de Niels Bohr, que dice que un especialista es aquel que se ha equivocado muchísimo en una pequeña área del conocimiento. Yo me he equivocado N veces. Muy bien, pero antes de ver el paciente, antes de ver la gasometría, hay que estar claro que nosotros no estamos viendo un papelito que dice los datos gasométricos, sino que tenemos que ver los antecedentes del paciente, signos y síntomas, examen físico, después que viene la gasometría arterial y los exámenes complementarios. Vamos a ver, ya estamos terminando. Quisiera ver si es posible, José, que participaran los residentes en este momento. Tengo 3 casos clínicos en los cuales creo que ellos pudieran participar activamente. Ya estamos terminando la presentación. Perfecto. En este momento ya todos los participantes están habilitados para usar su audio y su video. Ok, les pregunto. Hay 2 aspectos de la gasometría que analizamos. La oxigenación y la parte de ácido base. Tenemos una paciente de 22 años que sufrió traumas múltiples, fractura de costilla, fractura de pelo y fractura de fémur. Y aunque está estable hemodinámicamente, ha recibido 6 litros de solución 0,9. Está recibiendo oxígeno por máscara facial con una FiO2 de 0,4. A ella le hicieron unos exámenes complementarios. Es una paciente sana, por lo demás no tiene antecedentes patológicos. Electrolitos, sodio 135, potasio 3.8, cloro 115. Y tiene pH 7.28, bicarbonato 18, 39 de CO2
con una presión de oxígeno de 94, saturando 95%. Pregunto, lo primero que vamos a revisar es la parte de oxigenación. Que si nosotros le aplicamos la PAFI a ella, ¿cómo la catalogaríamos? Quiero que alguno de los residentes saque su calculadora, su teléfono celular, que también tiene una calculadora adentro, y haga estos cálculos. ¿Cuánto tiene de presión arterial de oxígeno? ¿Cuánto está recibiendo de FiO2? Y ver si la presión arterial de oxígeno que tiene es concordante con la FiO2 que recibe. ¿Algún voluntario o voluntaria? Buenas noches. Sí. Les hablo de Ricardo Calvo. Bueno, primero felicitándolos por la ponencia que está realizando. Respondiendo a la pregunta, pues este paciente se encuentra con una PAFI de 235. Se lo catalogaría como un síndrome de estrés respiratorio leve. Tendría una mortalidad de un 28%. Muy bien, muy bien, muy bien. Una PAFI de 235. Así es. Entonces, y con respecto a el estado ácido base, ¿cuál sería el diagnóstico de ella? Este diagnóstico lo acabamos de ver. ¿Será útil en ella, de acuerdo al diagnóstico, calcular el anion gap? No vamos a calcular el anion gap porque a efectos de la charla se extiende mucho, pero por lo menos dime el diagnóstico gasométrico que tiene ella. Es una, es, es una acidosis, una alcalosis, una... Se trata de una acidosis, doc. Una ¿De qué? acidosis metabólica. Muy bien, una acidosis metabólica. ¿Y tú me pudieras aproximar por qué hizo esa acidosis metabólica? Ella. Puede ser por los litros de solución que se le administraron. Así es. ¿Cómo te llamas tú? Ricardo Calvo. Ricardo. Muy bien, Ricardo. Muy bien. Sí, ella tiene una acidosis que se llama acidosis hiperclorémica. A veces nosotros en emergencia abusamos de la solución de 0,9. Ya tiene una acidosis metabólica no compensada, el anión gap está 5.8, 5.8, está bajo más bien, y tiene una acidosis hiperclorémica. Lo que tenemos que dejar es ponerle 0,9. Muy bien, vamos a ver el segundo caso. Muy bien, Ricardo, te felicito. Es una paciente de 80 años, femenina, posoperada de hemicolectomía. Es una cirugía que resultó muy prolongada. Está hipotérmica y presenta retraso en el despertar anestésico. El retraso en el despertar anestésico, para los que no están en anestesiología, es lo más parecido a un coma. A un coma, que si es retraso, es transitorio, pero hay pacientes que han empezado con un retraso y después siguen en coma. Y está recibiendo una FiO2 de 0,35. Tiene los electrolitos 141, 4.7 potasio, cloro 117, tiene un pH de 7,07, un bicarbonato en 8.4 y tiene 29 de presión arterial de CO2, una presión arterial de oxígeno de 90, saturando 60%, con albúmina 2.5. Desde el punto de vista de oxigenación, ¿quién me hace el cálculo? ¿Alguien que no sea Ricardo? ¿Sí? Y hay residentes aquí de diferentes hospitales, ¿no? Tal vez en este momento
no se atrevan a participar, pero yo los invito. Hay residentes aquí de hospitales de Quito, de Cuenca, de Guayaquil, de Loja, Sí, del Hospital General Docente de Calderón, del Vicente Corral Moscoso en Cuenca, del IES José Carrasco en Cuenca, del IES Los Ceibos de Guayaquil, del Isidro Ayora en Loja, y evidentemente del Hospital de Yansasa, de donde es el doctor Ricardo Calvo. Así que no quiero convertir esto en una competencia, pero por ahora va ganando el HBY. No, lo que hay que ver es si esta saturación de 60% es tan grave como parece ser, ¿no? Entonces, recuerden que es una señora de 80 años de edad y que está hipoproteinémica. Bueno, pudiéramos hablar, si alguno está interesado, esta señora tiene todos los números para no despertarse después de una cirugía prolongada. Es una paciente que está hipotérmica, esa causa de retraso del despertar anestésico. Está hipoproteinémica, causa de retraso en el despertar anestésico. Está acidótica, causa de retraso en el despertar anestésico. Bueno, estamos allí, pues. Sin embargo, le están dando una fracción inspirada de oxígeno adecuada, 0,35. Y bueno, en vista de que vamos a hablar en particular de esta señora, yo le calculé el PAFI y tenía 257, está ligeramente por debajo de 300. No es que exactamente esté en un distrés respiratorio, pero está saturando un poco bajo, aunque vamos a hacer una corrección con respecto a la edad de la paciente. Ella debería tener 175 si fuese una persona de una edad no, menor de 65 años. Ya por encima después de los 40 años comienza a bajar la presión arterial de oxígeno. Así que yo tengo unas cuantas milímetros de mercurio medio por ahí. Y con respecto al diagnóstico gasométrico, bueno, evidentemente tenemos una acidosis metabólica, ¿no? Que le calculamos el anion gap, está 20.3, elevada. A nadie se le ocurra, por favor, ponerle bicarbonato a este paciente. Se le hicimos una corrección de anion gap corregido dependiendo de la albúmina y nos dio 24, o sea, más elevado aún. Y bueno, concluimos que tiene una acidosis láctica. Muy bien, con respecto a la edad, es interesante que hay una fórmula que corrige la presión de oxígeno según la edad del paciente. Entonces, la presión de oxígeno es igual a 100 menos la multiplicación que da el producto de 0,5 por la edad. Esta señora tiene 80 años, 80 por 0,5 es 40, 100 menos 40 es 60. Entonces la presión de oxígeno de ella no está tan baja como aparentaba estarlo, porque tiene 60 casualmente. Entonces lo que sí tiene el problema de ella es con la acidosis metabólica, que eso no va con la edad. Muy bien, si quieren copien esta fórmula, es una fórmula muy sencilla. La edad por el producto por 0,5 y el producto restado a 100. Y le da la presión arterial esperada, sobre todo en ancianos. Tenemos un tercer caso, es un paciente masculino de 20 años que tiene diabetes tipo 1, ha ingresado muchas veces porque él no es correcto en su tratamiento con insulina, con diagnóstico de cetoacidosis diabética. Está en este momento presentando respiración de Kussmaul, está deshidratado, tiene poca respuesta a los estímulos, está casi que en coma, está en coma. Y está recibiendo una FIO2 de 0,6, tiene cetona positiva en sangre y orina. Sodio 140, potasio en 4, cloro 109, tiene un pH en 6,95. Es el más bajo que vimos esta noche. Bicarbonato en 3, CO2 en 14, presión de oxígeno en 95 y la saturación de oxígeno en 90. Este paciente, la acidosis de este paciente tiene nombre y apellido, ¿no? Nombre y apellido. Tiene una condición desencadenada por la ausencia de tratamiento adecuado con insulina. Ahora, con respecto a la oxigenación, ¿cómo está este paciente? A ver si se animan. Este paciente estoy seguro que le ha llegado a usted en alguna oportunidad en la emergencia.
paciente con cetoacidosis diabética. Ya estamos, dirían, en descuento, estamos ya, dirían los futboleros, tiempo de descuento. ¿Alguien se anima? PAFI, presión arterial de oxígeno entre FiO2. Muy bien. La PAFI da 158. Él debería tener una presión arterial de oxígeno alrededor de 300. Tiene 95. La PAFI da 158, está muy baja, muy baja, muy baja. Y el diagnóstico gasométrico es una cetoacidosis diabética. Se le hace el anion gap y da 32, una muy alta. Como todos ustedes saben, la cetoacidosis diabética no se trata con bicarbonato, se trata con hidratación adecuada y con insulina. Y esta cetoacidosis, entonces, es producto de la descompensación por el mal tratamiento. Bueno, yo estoy muy alegre por haber participado en esta jornada. Estaré conectado hasta el final. Todas estas noches voy a conectarme para escuchar el resto de la charla. Les traje a colación una foto que le tomamos al doctor José Santaella cuando hicimos nuestra jornada en Quito. Estaba explicando en ese momento lo que es la maniobra de reclutamiento alveolar con un pulmón de cerdo. Y bueno, quiero agradecerle a José en particular por conservar la amistad a pesar de la distancia y por conservarse como un docente nato que es. Yo te felicito, José. Felicito a Ricardo y al hospital que representa, que ganó la competencia de los 3 casos clínicos. Y bueno, me despido. Muchísimas gracias. Estamos a su completa disposición para preguntas o comentarios. Muchas gracias a usted, doctor Miguel Silva. Para nosotros es realmente un honor tenerlo